Aníbal Silvio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y de hecho esta sigue siendo una escena dantesca, nos remonta al pasado 15 de junio cuando se producía una explosión que finalmente terminaba acabando con la vida primeramente de un joven de tan solo 17 años y luego se reportaba otro fallecimiento. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Evidentemente luego de que la familia aún sumida en este dolor pueda sentirse un poco más reconfortada, pasaron los días y a partir de este momento exigen justicia ya que no existen avances en la investigación del caso. De hecho, los propietarios de este taller que aparentemente tendrían influencias, de hecho tendrían nexos con una importante empresa de venta de carburantes, de comercialización y distribución, estarían moviendo algunas piezas a fin de evitar un avance. De hecho, ya recusaron a 5 fiscales, en total. Y estamos con la mamá del joven Nazareno, el adolescente fallecido en aquel entonces, y la solicitud evidentemente de justicia. Y me decía recién, señora, usted es la primera vez que está observando nuevamente esta escena desde que ocurrió el hecho, pero la necesidad de pedir justicia obliga a que tenga que elevar la voz. Sí, porque como dije antes, yo solamente pude estar detrás de todo lo que me pasó desde el mismo momento de la explosión. Salí de acá con mis hijos, fui a emergencias médicas, no salí, prácticamente venía a última hora y todo el tiempo, bueno, falleció Nazareno y no podía tampoco estar pendiente de eso. Tenía a mi otro hijo en terapia intensiva. Y la verdad que no tenía cabeza ni nada para ver con lo que fue el siniestro, porque realmente esto fue siniestro. No podía tampoco entender cómo pasó al lado de mi casa. Y sí siento cosas que en este momento me duelen mucho. Yo sí, en ese momento que estaba en emergencia médica pensé que la fiscal o el fiscal, no sé si iba a comunicar conmigo. Nadie se acercó a mí. Nadie me vino a decir, estamos investigando, le garantizamos algo, no sé, alguna palabra de aliento. Realmente hoy estoy dándome cuenta de eso. No sé a quién le correspondía, pero como ciudadano. Ahora, el doctor Federico López Moreira sí se está haciendo cargo de nuestra causa. Él se acercó a nosotros porque es amigo de la familia. La gente se acercó a mí, los vecinos cuidaron mis cosas. Nadie me dejó con respecto a los conocidos y todo desprotegida. Ahora, el Ministerio Público, yo quisiera saber porque nadie se acercó a mí a decirme algo siquiera. Y encima de eso me vengo a enterar que la carátula como está y que está con arresto domiciliario. Para mí realmente... El propietario del taller está con arresto domiciliario, sí, señor. Sí, así me comentaron ahora. Y no sé qué tiene que pasar para que sea realmente grave algo. No puedo entender. No entiendo la justicia. Realmente no la entiendo. Yo quisiera que dieran una explicación realmente. ¿Los fiscales fueron recusados o no? ¿La fiscal? Sí, fueron recusados. Sinceramente, toda esa información maneja bien el abogado. ¿Usted sabe ahora quién es el fiscal que está interinando en la causa? No sé. No, el inicial fue recusado. Fue recusado, también creo que fue recusada la jueza, después otra vez por el tema del peritaje. Entonces, toda esa explicación sí el abogado le puede dar exactamente. Claro. Ahora, con respecto a lo que es la responsabilidad del propietario de este taller, la negligencia que aparentemente en la que habrían incurrido exponiendo su vivienda, porque finalmente terminaron, y lastimosamente terminaron cegando la vida de una persona tan joven, de 2. Quiero que me entiendan, yo no le dejaba salir a la calle a mi hijo, porque le decía que la calle era peligrosa y se murió en el patio de mi casa. Yo era una persona que pensaba que dentro de mí... Yo en el taller estaba en la parte de atrás, o sea... Atrás, él estaba en el patio de mi casa, que yo utilizaba ahí como corral porque me gustan los caballos y porque el señor de la granja me permitía tener los caballos que yo tenía y a la noche le metíamos en esa parte. Por eso mi hijo mayor estaba haciendo eso. En ese interín mi hijo de 16 estaba instalando su computadora y como no podía, de ansioso le fue a buscar a su hermano. Y en ese momento ocurrió la explosión. Mi hijo mayor como me dijo, yo me sentí en la guerra, mamá. Y que él haya salido con vida fue un milagro de Dios. Porque lo que pasó fue
Impresionante, impresionante. Realmente acá tenían una bomba. ¿Qué dicen? No ¿Le sé. dijeron o escuchó por lo menos algo, alguna referencia? Porque hay como mucha confusión de que se estaba soldando, de que perdía gas. Hasta ahora no existe una versión concreta de... No sé qué estaban haciendo, porque yo no vi tampoco esos camiones, porque el movimiento de esos camiones, yo le pregunté a mi vecino, inclusive mi vecino que me ayudó mucho, que pasa todos los días por acá, ¿vos viste camiones? No, yo nunca vi, me dijo, pero que sí estaban. ¿En qué momento estaba ese movimiento? Yo no sé. No sé, porque con el tema de la cuarentena tampoco estábamos mirando. No. Cuando en su momento yo había hablado con el dueño del taller por una cuestión de limpiar acá, de mantener limpio, le pregunté qué era lo que iban a hacer acá, porque había cambiado varias veces de dueño, y él me dijo que arreglaban bombas de auto. Que hay una gran... realidad habían bombas. Exactamente, él me dijo bombas de auto, le dije, sí. Eso fue lo que él me dijo, porque yo no tenía una conversación con él. El nombre del propietario, Ortega, me decía el apellido. Javier Ortellado. Ortellado. Sí. Él aparentemente tendría cierto poder, cierta vinculación, ciertas influencias, y está evitando el avance en la investigación. Yo, ¿Usted quiere creer eso para...? a mí me llama la atención, o sea, yo no tenía ni idea cómo era, ni lo que estaban haciendo, ni el relacionamiento que tenían con los emblemas, ni nada. Ahora el abogado me dice que él es sobrino del dueño de Gas Total Gas, como es, no sé, yo no, que es el sobrino. Entonces sí tenían un relacionamiento y supongo que entendimiento de cómo funciona la cuestión de manipular gas. Y además enseguida vinieron acá, o sea, después me contaron los vecinos que sí, en ese momento estaban los abogados, ustedes de la prensa van a saber porque estaban acá, y a mí me dijeron que los abogados sí estaban en representación y todo. Yo no tenía a nadie. Yo no tenía a nadie porque ni siquiera llegué en su momento, en ese momento, no estoy diciendo ahora, en ese momento. A ellos no les preocupó el daño que podían haber ocasionado, eso es lo que yo siento. Que no les preocupó el daño que ocasionaron, si yo necesitaba algo por no sé, por solidaridad, que se acerquen o lo que sea. No, los abogados estuvieron acá, evidentemente que habrán estado tratando de cubrir lo que pasó, de defender a su gente. Pero eso a mí no me sirve para nada. Su otro hijo resultó herido, ¿cómo está? Y está avanzando, fue extremadamente doloroso. Fueron 12 días en terapia intensiva. Cuando pasó, él se aguantó porque él intentó buscar a su hermano, pero apenas se podía... Yo no sé cómo podía estar parado. No perdió el conocimiento en ningún momento, pero no podía respirar. Él tuvo 8 costillas fracturadas, le colapsó el pulmón y se salvó de milagro. Estuvo entubado 12 días. Y realmente sufrió muchísimo, muchísimo. Y bueno, yo quiero, a mí como dije, hasta el cansancio a Nazareno no me lo devuelve nadie. No hay nada, no hay una disculpa, no hay un pésame que valga. A mí lo único que me puede dar consuelo es que haya un cambio con estas cosas. Eso es lo único que yo pido ahora. El dolor lo voy a manejar de la ausencia, lo voy a manejar con el tiempo, porque no hay ninguna compensación para eso. Lo único que me da un poquito de Fortaleza. Sí, de fortaleza, es pensar que la muerte de mi hijo tiene sentido para algo, por lo menos para que no le pase a otra persona. Ese es mi sentimiento. Nada me va a compensar la muerte de Nazareno. ¿Qué le piden los fiscales? Que lo hagan en forma, que lo hagan con justicia. Yo no estoy pidiendo nada que no sea lo que tiene que ser, pero en forma, con el corazón, protegiéndonos a nosotros, que somos, a nosotros digo los ciudadanos, que pueden tener, al lado mismo estaban mis dormitorios, al lado mismo donde estaban manipulando tanques que eran bombas. Eso no está en ninguna reglamentación lógica, no va a estar. Eso no va a estar. Yo no creo que nadie apruebe que se manipulen ese tipo de
de camiones con los combustibles y con el peligro que tenían en un lugar que en temporada nosotros teníamos muchas personas ahí. Lo que dice, para ustedes, para todos es una tragedia, pero pudo haber sido una catástrofe con más vidas. Yo en un primer momento que dije, ¿por qué me pasa a mí? Me centré solo en la muerte de mi hijo y lo que ocasiona todo eso y las reacciones como persona, ¿no? No me daba cuenta de la magnitud de lo que pudo haber sido. Después mi hermana me dice, yo me enojé tanto y me dice, pero no me di cuenta que casi los perdí a todos. Le dije a mi marido, ¿vos te das cuenta que si explotaba el otro camión no quedábamos ninguno, solamente vos que estabas trabajando? ¿Qué ibas a hacer? Le dije. Porque él estaba muy enojado con Dios y entonces me dice, y me iba a matar. ¿Cómo quedás después de que te quedas sin familia? Porque fue un milagro de Dios que solo haya muerto mi hijo. Bueno, en un principio yo me enojé y traté de entender, pero fue un milagro de Dios que no haya sido peor. Señora, ¿me repites el nombre, por favor? Silvina Arese. Mucha fuerza, señora Silvina. Y como no me voy a cansar de decir, porque tengo que agradecerle a todas las personas que estuvieron conmigo, porque mi familia no podía venir, nosotros no tenemos familia, pero tengo mucha familia de acá. A mí no me faltó nada. A nivel humano no me faltó porque me apoyaron en todo sentido con lo que necesitaba, cuidando a mis hijos, cuidando esto porque quedó todo roto al fondo, vinieron, cerraron, todo fue la gente solidaria conmigo. Yo no tengo palabras, la cantidad de oraciones que se comunicaban conmigo, como decía, de otros países están pendientes. Yo decía, ¿cómo? Yo pensé que de Argentina. No, amigos que están en Estados Unidos, amigos que están en España, todos paraguayos fueron más solidarios que la gente responsable. Eso quiero también decir. Y a ustedes les pido, una y otra vez les voy a pedir, que lo único que me queda es que ustedes me apoyen en el seguimiento de la investigación. ¿Aníbal? No sé si se me escapó el dato, pero el dueño del taller, esta señora recibió algún tipo de asistencia médica, económica, digo, para su hijo que estaba en terapia intensiva de parte del dueño del taller, por ejemplo. Absolutamente nada. Y es lo que insistía ella. Ni siquiera la solidaridad de llamarle. Estamos hablando y me preguntan si es que hubo solidaridad al menos de los familiares de... No, de ninguno. Y yo ahora pienso, ¿no? Porque el abogado me dijo las implicancias de los otros que yo no tenía ni idea. Me dijeron que Petropar había hecho un comunicado que no tenía nada que ver. Supuestamente no era. Y yo le pregunto a la gente de Petropar, ¿no hubiese sido más sensato y solidario decir estamos a la disposición de las investigaciones? Acercarse y decir, queremos saber por qué estaba el camión de ñan de gas ahí si no tenían responsabilidad y no poner un comunicado así tan lavamanos. Digo, no sé, porque a mí... Buscando el nombre de la empresa estatal, sí, por eso sí. Te voy a decir otra cosa que me doy cuenta ahora. Porque estaba el camión de ñan de gas ahí y los bomberos no sabían qué hacer porque si explotaba toda la manzana, no entraban tampoco a socorrernos a nosotros. Entonces, si no estaba el camión de ñan de gas, hasta hubiésemos sido más socorridos en ese momento. Entonces, también tienen la responsabilidad de que estaba ahí. Lo acomoden como lo acomoden, estaba en un lugar equivocado. Y no hubo nada, ningún acercamiento, no hubo de nadie, de esa gente. A mí me llamó el intendente de Villa Elisa, que le agradezco. También con un amigo, no es amigo directo, pero es conocido, Hugo Ramírez, también le agradezco su predisposición a por lo menos preocuparse por mi estado. Pero otras personas no se comunicaron conmigo. Bueno, gracias. De esta manera, sí, hasta resulta nuevamente desgarrador volver a escuchar el testimonio, primero de cómo se producía el accidente y luego cómo una madre tiene que salir a dar la cara, no pidiendo evidentemente asistencia, sino que el Ministerio Público haga su trabajo, el de investigar a fondo y que no se deje llevar por las influencias. Sí, señor. Conmovedor realmente el relato de la señora que ha perdido un hijo y otro que milagrosamente logró sobrevivir, pasó por varios días en estado sumamente delicado. Sí, incluso en un momento dado se habló de que falleció. A los 2 días más o menos del incidente se hablaba de eso, pero felizmente para esta señora
no perdió un segundo hijo, ¿verdad? Bueno, Alexis, muchísimas gracias.